buenos días, queridos telepensantes. Ya es jueves 3 de octubre y vamos a iniciar de inmediato nuestro resumen de noticias. Ya saben, el primer resumen de noticias libertario. Recuerden que esta semana, este fin de semana, este 5, es el Viva la Derecha Fest. No se lo pierdan, participen, será en Buenos Aires, Argentina. Están viendo ya el flyer en pantalla y ustedes se podrán encontrar con grandes exponentes de la batalla cultural. Bueno, comenzamos con un acto sumamente inmoral, un delito que realmente nos muestra que ya los criminales de este país, porque realmente yo considero que antes había un mínimo de parámetros, ¿no? No, los criminales de este país ya han perdido todos los límites, no respetan la propiedad, evidentemente si no, no serían delincuentes, no respetan la vida, antes había un poquito más de respeto por la vida, ahora ya esto nos muestra que no respetan absolutamente nada. Se están robando las planchas del techo del templo votivo de Maipú y los cables eléctricos. Ni un respeto. Insisto, si no respetan la vida, ¿qué van a estar respetando? La fe, las tradiciones de nuestro país. A ver, este lugar, entendamos, tiene una connotación religiosa muy relevante, evidentemente, pero también tiene una connotación histórica para nuestro país. Aquí se celebra el abrazo de Maipú, hay un monumento incluso. El abrazo de Maipú entre el general San Martín y Bernardo O'Higgins. Este es el lugar en donde O'Higgins se compromete, luego de la batalla de Maipú, luego del triunfo de la batalla de Maipú, a construir un templo en ese lugar en honor a la Virgen del Carmen, patrona del ejército chileno. Y estos delincuentes están destruyendo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros permitir que estas cosas pasen? El director del lugar asegura que han hecho las denuncias respectivas, que llega Carabinero, pero como no los pillan infraganti, no pueden hacer absolutamente nada. Obviamente, además, yo me imagino, no sé, que evidentemente Carabineros y la PDI y bueno, quienes están encargados de la seguridad y el orden público están ocupados un poco con la contingencia que ya hemos venido hablando hace varios programas, ¿no? Lamentable situación. ¿Será que Boric, con este aumento de presupuesto que quiere en cultura, podrá restaurar el templo? ¿Se podrá hacer eso? Evidentemente no hay ningún interés. Corrupción, seguimos con la delincuencia. Se filtran audios de Katy Barriga. Estos audios dejan entrever que la exalcalde de Maipú, seguimos en Maipú, quería usar platas municipales para otros fines. Entre medio un paseo al sur, a un hotel lujoso para los funcionarios municipales. Y se habla en particular de fondos municipales, el fondo solidario que envió el gobierno de Piñera a las municipalidades por la pandemia del año 2020. Ella, en el audio que se filtró, pregunta sobre la disponibilidad para diversificar el uso de estas platas, que obviamente iban en ayuda a las personas que fueron tan afectadas por la dictadura sanitaria que vivimos ese año. Caso Hermosilla, bueno, sigue este caso, por favor no lo debemos olvidar. Este es uno de los casos más relevantes, sobre todo con la connotación que tiene en el Poder Judicial, además de la corrupción de empresarios, además de la corrupción de servicios impuestos internos. Bueno, este caso es gravísimo y no lo debemos soltar. Bueno, sigue declarando en tribunales y esta vez una de las cosas que dijo, él aclara que el señor Sichel, que ahora va a alcalde por Ñuñoa, no le hizo ningún favor. Recuerden que Sichel le ofreció demanda, ojo. Bueno, en la medida que vayamos teniendo información respecto a este caso, les vamos a ir comentando. Vamos a ver cómo avanza el globalismo en Chile para Gabriel Boric, que está luego de su viaje a México. Él viajó al cambio de mando en México de una progresista, por eso estaba tan interesado en ir. Ahora se encuentra en una gira en la región de Antofagasta. En este lugar, entonces, se detiene en su discurso, en su punto de prensa, a alabar el programa de las Naciones Unidas, en particular el PNUD. Entonces acusa a la ultraderecha conservadora de todos los males de la existencia. Vamos a ver el siguiente video, por favor, señor director. Acaba de hablar Georgina del PNUD. El PNUD es el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Cumple un rol tremendamente importante, como ustedes pueden ver, hoy día es parte importante de la iniciativa Adapta Clima, que es fundamental para Chile. Es uno de los países más afectados por la crisis climática.
hay algunos que todavía niegan que hay crisis climática. Y sin embargo, para gran parte de la población de Chile esto es una realidad. Ahí el informe que decía el PNUD, en donde el 94% de los chilenos y chilenas está consciente de eso, es una buena noticia, porque nos permite también actuar con más fuerza. El PNUD también hace poquito sacó un informe, el informe sobre desarrollo humano, que se llama ¿Por qué nos cuesta cambiar? Cuando uno lee parte del debate que se ha generado, un debate bien intenso, ahí está también parte de la respuesta de por qué nos cuesta cambiar. Sectores conservadores negando de manera muy fuerte el sentido del informe. Así que quiero agradecerle al PNUD por la pega que está haciendo en Chile. Cuando hay algunos sectores de ultraderecha que dicen fuera ONU, en contra de la gente de la Agenda 2030, están diciendo que están en contra de estas cosas, de este tipo de iniciativas que estamos llevando adelante en conjunto con una agencia de la ONU como el PNUD. También destaco la CAF. La CAF es la Corporación Andina de Fomento, que es hoy día un banco latinoamericano que cumple un rol tremendamente importante y del cual Chile hasta antes de nuestro gobierno no era parte. Se había salido durante la dictadura, el 78. Y nos incorporamos a la CAF como un mecanismo de integración regional y hemos tenido puras buenas noticias siendo parte de la CAF. Estamos trabajando en conjunto en diversas iniciativas, como por ejemplo de adaptación al cambio climático, pero también en materia de educación, de inclusión de género, de modernización del Estado. Así que también le agradezco a la CAF por el rol importante que está cumpliendo, y eso es integración latinoamericana. Cuando vamos a diferentes foros, cuando visitamos otros países, cuando participamos de cumbres, de eso se trata. Estos son los resultados de la política multilateral de Chile. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. ¿En qué? ¿Me pueden explicar ustedes cómo nos afecta tanto el cambio climático? ¿Qué es lo específico que nos tiene tan mal a nosotros como país, tan afectados? El viento. El temporal que hubo vientos. ¿Eso es cambio climático? ¿Me pueden explicar ustedes? ¿Qué es lo que nos tiene afectado? ¿El alza de la temperatura? Falso. La Tierra nos está calentando, se está enfriando. ¿Qué es lo que nos tiene afectado? Las lluvias. Bueno, todo el mundo sabe que las lluvias son cíclicas, ¿no? Que hay un año más lluvioso, luego hay una temporada más lluviosa. Los incendios forestales. Pero si ya sabemos que los incendios forestales son intencionales. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Esto es lo que debemos preguntarnos para que luego no pisemos el palito de esta retórica falsa. Y la pregunta del millón es, una vez que uno se hace estas preguntas y entiende que el cambio climático en verdad es falso, nos convierte automáticamente en ultraderecha. Entendamos que además Chile es uno de los países que menos contamina, por eso él dice que somos de los países más afectados, pero no dice que somos uno de los países que menos contamina, ni siquiera estamos en los rankings de países contaminantes. ¿Por qué no le va a decir esto mismo a los chinos, señor Boric? Porque no se atreve, evidentemente. Bueno, este tipo de cosas que Boric está anunciando son las que están llevando a nuestro país a la destrucción. Ustedes, para tener más detalles respecto de esto, vayan a revisar la columna de la Vane del lunes, se las voy a dejar pinchada al final del programa, en donde explica con detalle qué es lo que significa, la letra chica en el fondo, de esta Agenda 2045 que Boric, que en el fondo es la sucesión de la Agenda 2030, que Boric acaba de firmar para nuestro país. Ahora, ojo, telepensantes, esto es muy importante. Boric evidentemente sí, firmó la Agenda 2045 que nos compromete. Pero para poder implementar esta agenda en Chile no basta con esto. Hay que hacer una bajada en el Congreso. Hay que hacer toda una regulación para adaptar a nuestro país en esto. Por eso es tan importante las elecciones del próximo año. No solamente la elección presidencial, sino que la elección parlamentaria. Y por eso es importante que ustedes se involucren mucho más en política. De lo contrario, vamos directo a la pobreza. Ya estamos mal, vamos a hablar de esto más adelante. Ya la seguridad está en una situación paupérrima. Si seguimos en este camino, va a ser irreversible, telepensantes. Ya nos va a costar levantarnos. Amnistía Internacional, en tanto, siguen insistiendo los organismos internacionales en inmiscuirse en nuestro país. Están ahora presionando mediáticamente para tomar represalias en contra de Yáñez, el recién salido director de Carabineros, Rosas y Olate, que estaban en el periodo anterior. Entonces ustedes se preguntarán por qué la prensa le da tanta importancia a una minoría, a un grupo reducido de personas, como si ellos representaran un gran volumen de gente, a una gran mayoría. Un grupo de personas que por lo demás
distribuye un discurso de odio y resentimiento, porque eso es, personas que quemaron nuestro país. Bueno, vamos a ver las imágenes, por favor, señor director. Amnistía Internacional está hoy día acá presente, como lo hemos estado todos los últimos años, desde octubre de 2019, exigiendo que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que hayan garantías de no repetición. Hoy día el señor Yáñez, el señor Olate y el señor Rosas enfrentan a la justicia. Han intentado eludirla por mucho tiempo. El señor Yáñez hasta los últimos días escudándose en su rol institucional para rehuir, dar declaraciones, para intentar aplazar la audiencia, para intentar no rendir cuenta ante los tribunales de justicia. Y debido a que ellos, como altos mandos de Carabineros de Chile, no tomaron las medidas que podrían haber evitado esas violaciones a los derechos humanos. Así que hoy día esperamos que sea un hito fundamental para Chile y América Latina. Bueno, este grupo de gente, en particular él es Rodrigo Bustos, director ejecutivo de esta organización internacional privada que depende de los grandes poderes económicos del mundo, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, ¿no? Bueno, este grupo de gente que representa a ellos, ¿ok? No a los chilenos, que querían refundar nuestro país, tienen esta prensa como, insisto, como si representaran a un gran volumen de chilenos. ¿Qué es este circo? Personas que se les truncó la vida. A ver, ¿de qué manera se les truncó la vida? ¿No será que ellos le truncaron la vida a un montón de chilenos? Carlos Siri, ejemplo emblemático. De la Fuente, en Plaza Italia, en Plaza Baquedano. Cómo casi lo llevan a la quiebra y a los otros locales los quebraron. Ellos le truncaron la vida a muchas personas. Destruyeron sus trabajos, sus esfuerzos de toda la vida. Destruyeron sus fuentes de empleo. A Carabineros los quemaron, los balearon. Una chica de la PDI quedó hasta parapléjica. A ellos les truncaron la vida. Y además debemos incluir a los carabineros que hoy día están en la cárcel por culpa de ellos. Pero las víctimas son ellos. Colegio de Geólogos de Chile. Ahora sabemos que otro gremio, ¿no? otro órgano colegiado está captado por el progresismo. Defiende, respalda la contratación de la prima de Gabriel Boric en la ENAMI. Emitieron un comunicado con declaraciones de este tipo. Les voy a leer unos fragmentos. Es geóloga de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia profesional y está especializada en hidrogeología y medio ambiente. Luego agregan, ella reporta al Superintendente de Desarrollo del Litio y su rol no es de jefatura exclusiva de confianza. Durante el proceso de contratación se declaró su parentesco y ENAMI determinó que no existía conflicto de interés. La ENAMI, la misma empresa estatal, ¿no? Declaró que no había conflicto de interés. A ver, acá el problema, más allá de la experiencia o no que pueda tener esta mujer, es la hipocresía y el doble estándar de los progres. Porque ellos hicieron campaña diciendo que este tipo de situaciones no se iba a ver en este gobierno, en este mandato. Pero tenemos al hermano de Boric trabajando en la Universidad de Chile, tenemos a la nueva polola de Gabriel Boric con aumento de sueldo. Sí, le contrataron nueva polola y luego le aumentan el sueldo. Y ahora tenemos a la prima de Boric, contratada por una empresa estatal. Tenemos al amigo de Boric en la Embajada de España. Y bueno, un suma y sigue de pitutos que ellos dijeron que no iban a cometer. Esa es la hipocresía. Ahora, todo esto se da porque la UDI ofició la contratación a la Contraloría, entonces están pidiendo explicaciones. Esto es lo que hace la UDI, ¿eh? Esto no esperen más que esto. Esto es una buena noticia. El titular en sí mismo es una buena noticia, telepensantes, para que vean que a pesar de que tenemos todo en contra, tenemos a una izquierda progresista muy fuerte, muy clara con sus objetivos y a una oposición, a una pseudo oposición que o es cómplice de todo el progresismo o realmente son ignorantes. Bueno, esto quiere decir que seguimos avanzando, es un gran avance en la batalla cultural. Ustedes están viendo en pantalla un titular del medio Bio Bio. Se los voy a leer. Dice, terapias de conversión sexual aumentan riesgos de problemas de salud mental, detalla el estudio. Esto es un estudio que se realizó en Estados Unidos
Y esta noticia fue publicada por el periodista Manuel Stuardo. Gracias. Hay que nombrar también siempre nombramos a los progres, bueno, hay que nombrar también a los que nos aportan de alguna u otra manera la batalla cultural en medios de comunicación tradicional. Les voy a leer la bajada del titular porque es fantástica. Un estudio elaborado por diversas universidades norteamericanas y publicado este lunes en la revista The Lancet Psychiatry revela que las personas que tienen identidad como parte del colectivo LGTBQ+, y que se han sometido a terapias de conversión sexual tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Ahora, así como entre nosotros, yo creo que esto es al revés, que estas personas, que en el fondo como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No es que estas personas, una vez que estén ya en el lobby LGTB, sean más propensos, bueno, obviamente se incrementa, ¿no? Pero yo creo que parten de la base con problemas anteriores a la disforia de género y que luego, obviamente, se va agravando la disforia de género, bueno, en fin. Según el artículo, les quiero seguir leyendo, el estudio explica que estas personas son más propensas a la depresión, trastorno del estrés postraumático y pensamientos o intentos de suicidio. Evidentemente hemos visto una relación directa entre las personas, sobre todo que han hecho estas como cambios de cambios de sexo, quirúrgicos, hormonales, todo lo demás, tienen mayores posibilidades de suicidarse que las personas que no hicieron estos cambios. Ahora, lo preocupante de este estudio es lo siguiente: la prevalencia de pensamientos suicidas en personas trans son de un 43% en total, mientras que los cis tienen un 57% en total. Bueno, ustedes pueden revisar este artículo completo en BioBio. Con esto, el doctor Tran, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, que publicó el estudio, indicó: nuestros hallazgos se suman a un conjunto de evidencias que muestran que las prácticas de conversión son poco éticas y están relacionadas con una salud mental débil. También aseguró que la protección de las personas LGTB+, de los efectos de estos métodos nocivos, requerirá de una legislación de múltiples frentes, incluidas prohibiciones estatales y federales, además de otras medidas como redes de apoyo para los sobrevivientes. A todo esto. Ahora, este estudio fue realizado solamente a mayores de edad, deja afuera a los niños y adolescentes. Pero imagínense, si los resultados para adultos son devastadores, ¿cómo será para los niños? Mucho peor, ¿no? Bueno, recordemos que en Chile se está realizando un estudio en la comisión, una investigación en la comisión investigadora, valga la redundancia, de la Cámara de Diputados con respecto a este tema. Todos los lunes, evidentemente en la medida que vayamos teniendo noticias, les vamos a ir comentando. La semana pasada les dijimos que para este lunes estaba citado el ministro de Educación. No llegó, lo que me parece impresentable, porque ya sabemos que todo este plan ideológico en contra de los niños, en contra de los adolescentes, parte desde el colegio. Son los profesores o los terapeutas de cada colegio los que derivan a los niños a estos programas de acompañamiento para adoctrinarlos en ideología de género y para deconstruirlos, básicamente. Bueno, seguimos con la salud. El gobierno envió un proyecto de ley para eliminar la preexistencia de las ISAPRES. Miren qué maravilla. Ahora sí, la estocada final a las ISAPRES. Si ya, en el caso de que esto se apruebe, evidentemente, si ya la ley corta ISAPRE, esta revolución al sistema de salud, los tenía en agonía, esto les va a dar el golpe final. La pregunta es, ¿qué va a hacer la derecha? Esta pseudo oposición. Evidentemente hay gente buena entre medio, yo sé, pero en el grueso no lo son. ¿Qué va a hacer esta pseudo oposición con esto? ¿Dialogar? ¿Conversar? ¿Aprobarlo un poquito? ¿Aprobarlo completo? ¿Qué es lo que va a pasar si es que esto se aprueba? Y no hay que tener una bola de cristal para esto. La gente se va a salir de las ISAPRES, obvio. Y una vez que estén enfermos van a decir, me voy a meter a una ISAPRE. Y no van a hacer, porque entendamos que una ISAPRE funciona como un seguro. Entonces la gente no va a estar aportando al seguro permanentemente. Por lo tanto se van a inscribir en ISAPRE solamente las personas que tengan enfermedades. Con esto, luego de los 2 supremazos, luego de la ley corta de ISAPRE, que ya las tiene sin utilidad, están con unas pérdidas millonarias.
Y ahora las ISAPRES van a tener que pagar tratamientos médicos de personas que no han estado aportando al sistema permanentemente. Mientras tanto, los hospitales cierran sus pabellones porque no tienen recursos, las listas de espera siguen creciendo y las que no crecen es porque las borran. Siguen siendo mal gestionadas las listas de espera en el sector público. Se roban la plata, la usan para programas de acompañamiento de género, licencias falsas de los funcionarios. Están destruyendo la salud de los chilenos, que era buena. ¿Y cómo sabemos que era buena? Porque teníamos una esperanza de vida muy por sobre el promedio de la región. Y ahora la están destruyendo. A esto debemos adicionarle toda la carga de inmigrantes que estamos teniendo que atender en el sector público. ¿Y dónde se atienden si no? Bueno, si la salud según ellos es un derecho. Entonces además tenemos que absorber la salud de los inmigrantes. Recordemos que incluso ya en el norte nacen más niños inmigrantes que niños chilenos. ¿Quiénes pagan los partos? Ustedes, nosotros, telepensantes. Bueno, sigamos con el Congreso. La Cámara aprueba proyecto de ley para simplificar permisología y lo despachó al Senado. ¿Será tan así? Bueno, vamos a ver la intervención del diputado Gonzalo de la Carrera, señor director. Quiero decirle a la diputada que me antecedió, Emilia Nullao, que ella está en el Congreso de la República de Chile, República Independiente. El pueblo indígena en esta república no tiene un parlamento paralelo, que no cogobiernan, que ella está en este Congreso para legislar para todos los chilenos y no solo para las comunidades indígenas. No son soberanos, no son independientes, acostúmbrense, son parte de la República de Chile como somos todos los chilenos. Eso es lo primero. Segundo, decirles que en este trabajo participamos durante muchos meses en la Comisión de Economía y a mí me preocupa mucho el tema del silencio negativo, porque de qué otra forma podemos hacer que el Estado trabaje, que los burócratas corran para poder sacar adelante permisos que son necesarios para que las mega inversiones no arranquen de Chile como lo están haciendo hoy día. El silencio negativo es un silencio que autoriza a las personas a llevar a cabo su inversión y no tener que esperar 7 a 10 años para materializarla. He escuchado a otro diputado decir que esto es un incentivo para rechazar. Es decir, están pensando en que la plantilla de personas que van a contratar son puros flojos. Yo esperaría que, lamentablemente, este proyecto de ley no pudimos corregirlo en eso. Esa planta de gente que va a trabajar en el Ministerio de Economía lo nombra el presidente Boric. Lamento mucho que eso haya quedado abierto así, porque ya sabemos cuál es la calificación técnica y profesional de todas aquellas personas que trabajan bajo este gobierno. Pero voy a aprobar el proyecto porque es un avance para que por fin llegue inversión a Chile. Muchas gracias, presidenta. Es un pequeño avance. La ley no soluciona el problema de fondo, que es la excesiva legislación que existe en esa materia. Pero sí es un pequeño avance. Veamos lo que explica el diputado Johannes Kaiser. Nosotros hemos sido testigos en el último tiempo de la pérdida de inversiones multimillonarias en este país en razón de la permisología. Colbún suspende una estación de bombeo que habría permitido generar 800 megawatt hora de energía. Es decir, abaratar los costos de energía para los chilenos. Y lo hace porque le hicieron la vida imposible, una inversión de 1.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, esa estación lo que iba a hacer era desalinizar agua. Eso en la segunda región. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, en Arica, me enteré el viernes pasado cuando estuve allá, le quitan el permiso de operación a una minera que se llama, creo que Borex. Corríjanme si me equivoco. 2.000 empleados en la calle. No hablemos de los hospitales que no pueden construirse porque alguien encontró una tapita de Coca-Cola de los años 50. Entonces la verdad es que aquí, más allá de lo que es la autorización más rápida o más lenta de proyectos, también hay un problema de criterio, señora presidenta. Hay un problema de la aplicación de la norma. Tenemos a gente tomando este tipo de decisiones que no tiene idea de cómo se trabaja, de cómo se implementan estas normas en países desarrollados y que por lo tanto a la hora o en la duda
siempre deciden en contra del desarrollo económico. Creo que hubo un estudio hace poco tiempo atrás que consideraba cuál había sido el daño en general que se había realizado, que se había producido a la economía nacional entre lo que era la permisología, el 1810, la crisis y la pandemia, etc. Eran 500.000 millones de dólares. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a eliminar regulaciones también. No solamente acelerar la entrega de permisos, sino que identificar aquellas regulaciones que son innecesarias. Y por otro lado, también reemplazar a los funcionarios incompetentes. Toda la razón. Hay que eliminar regulaciones que lo único que hacen es limitar el crecimiento económico. Ojo, para todos por igual. No solamente para los grandes empresarios, sino que para las pymes también. Y también para las personas, como ustedes y yo, que tienen ganas de hacer un emprendimiento. ¿Cómo vamos a hacer un emprendimiento? Explíquenme ustedes. Con toda la normativa laboral que existe, con todos los impuestos y ahora la nueva ley de persecución tributaria, con todas las regulaciones que tenemos en nuestro país. Todas estas son las obligaciones que hay que hacer para poder para que el Estado te dé permiso de generar riqueza. Y más encima, todo el mundo sabe cómo funcionan los burócratas estatales. Si ustedes quisieran hacer un emprendimiento telepensante para vender mermeladas caseras, es que les van a hacer la vida imposible. Mermeladas caseras, fruta, azúcar, agua, eso es una mermelada casera. Infinitos los permisos que tendrían que pedir. Pero las grandes marcas tienen permiso para vender Coca-Cola, que básicamente es veneno, y no pasa nada. Ellos cumplen con toda la normativa, todo súper bien. Es un ejemplo pequeño, para que se den cuenta de el mundo al revés que estamos viviendo. Alzan la cuenta de la luz, telepensantes, tenemos un video de un experto. Vamos a verlo, por favor, señor. De ajuste y falta otro en el mes de enero. Y estamos junto a Humberto Verdejo, docente académico de la Universidad de Santiago de Ingeniería Eléctrica, porque él siempre nos orienta en estos temas que a veces resultan un poco complejos. Hola, buen día. A ver, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Esto es un proceso de descongelamiento de tarifas producto de una ley de abril del 2024 que evitó un alza de un 150%. Entonces el escenario pudo haber sido más complejo. ¿Qué es lo que tenemos? El tercer periodo de descongelamiento en octubre. ¿Qué quiere decir eso en términos muy sencillos? Que aquellos que han pagado hasta 55.000 pesos promedio durante los últimos 12 meses les va a subir un 23% en Santiago, un 26% en Copiapó, un 14% en Rancagua. Y todos aquellos que están sobre 55.000 pesos van a tener un alza de hasta un 8%. Bueno, evidentemente esto va a impactar en la inflación, ¿no? En los precios de básicamente todo. Y la ayuda será para quienes prácticamente viven debajo del puente, para los que no pagan impuestos, y nuevamente es la clase media que sostiene este país, los más golpeados. En economía, malas noticias, dicen los medios. Es que yo creo que tenían unas expectativas muy altas, ¿no? Parece que siguen creyéndole a Mario Marcel. El IMASEC de agosto, que iba a ser fantástico, ¿se acuerdan? Llega a un 2,3%, muy por debajo de lo que eran las expectativas de un 4%. Telepensantes, se los dijimos el mes pasado. Yo no entiendo de verdad cómo los medios siguen promoviendo esto. Cómo siguen promoviendo las expectativas. De verdad, obviamente tienen que sostener la esperanza de la gente. Crecen además los empleos informales. Claro, porque como hay que pedirle permiso al Estado para poder trabajar, entonces todos los que no le piden permiso al Estado son empleos informales. Miren lo ridículo que es este discurso. Si el Estado no te da permiso, eres un trabajador informal. Fíjense que de los 230.000 nuevos empleos que se generaron, nada, el 61% son informales. ¿Qué es el empleo informal, telepensante? ¿Que no pagan impuestos? ¿Que no piden permiso para trabajar? El Estado nos tiene que dar autorización. Esa es la retórica. El Estado nos tiene que dar permiso para alimentar a nuestras familias. Bueno, estas personas que trabajan sin permiso del Estado no pagan imposiciones de todas maneras, ni la AFP, ni la salud. Por lo tanto, dense cuenta de la injusticia social que esto significa. Porque a estas personas el Estado además les entrega ayuda. Estos son el grupo de gente a las que les van a dar un bono para pagar la cuenta de la luz, a las que se atienden en FONASA y todo lo demás. Esta es la injusticia social de la redistribución de los recursos. Esta es la injusticia social de los permisos estatales para poder trabajar. Bueno, esto es lamentable porque la Cámara Nacional de Comercio entregó un estudio sobre la tasa de victimización del comercio.
comercio formal, como llaman los estatistas, ¿no? Entonces ni siquiera el Estado es capaz de darle las condiciones mínimas para trabajar a aquellos que trabajan de manera formal, a los que pagan impuestos, a los que generan empleos. La tasa de victimización alcanza el 59,6%, vale decir, 6 de cada 10 locales ha sido víctima de algún delito. Dígame usted, ¿para qué tenemos que trabajar de manera tan formal? ¿Para qué debemos pagarles impuestos? Lo peor de todo son los altos niveles de locatarios, de personas del comercio que no denuncian, que son el 61,8%. O sea, más de la mitad de las víctimas no denuncia. ¿Y por qué? Miren, este dato lo explica. Un 82,1% de los que sí denuncian considera que los resultados de la denuncia son insatisfactorios. 80% considera básicamente que haber denunciado no sirvió para nada. Entonces, obviamente, esto desincentiva la denuncia. Y este dato también es relevante. 39,2% de estos locales, que son afectados por la delincuencia, tienen comercio ilegal fuera de sus establecimientos. Entonces, no conforme con que esto genera una competencia desleal del mercado, porque el comercio ambulante no es el vendedor de Super 8. El comercio ambulante que hoy día tenemos son toldos telepensantes, con mesas que venden de todo. Entonces, esta gente no paga nada y además podemos ver la estrecha relación que hay entre el comercio ambulante y el aumento del crimen, de la delincuencia. Este dato llega al 68,1%, por sobre los que no tienen comercio ambulante fuera de sus locales. Parece que hay una correlación, ¿no? Ahora, todo esto, estamos en el debate parlamentario con el ministerio, con el gobierno, del presupuesto fiscal del próximo año. Que evidentemente, si esto fuese una empresa privada, el Estado se gestionara como una empresa privada, evidentemente el gasto debiese reducirse. Pero no. Y esto, para entenderlo, es una cosa de criterio, de sentido común. No hay que ser un genio en economía para saber que si estoy sin plata tengo que gastar menos. Entonces Mario Marcel, Ministerio de Hacienda, que está defendiendo su presupuesto para el próximo año con diente y muela, dijo, literal, se puede crecer al 2,7%, o sea, no crecer, esto no es crecimiento económico, ¿ah? Y al mismo tiempo cumplir con las metas de reducción del déficit estructural. Así le llaman a no tener plata. Así le llaman a gastar más de lo que ingresa. Eso es un déficit estructural, que están gastando más plata de la que tienen. Porque este conjunto, sigue Mario Marcel, de ingresos estructurales adicionales se agregan a la capacidad de financiamiento del gasto público. Luego explica que la ley de persecución tributaria, que él le pone, que se aprobó la semana pasada en el Congreso, pero él le dice ley de cumplimiento tributario, ¿ya? Lamentablemente se aprobó en el Congreso, lo comentamos la semana pasada, gracias al apoyo de la derecha, que votó en bloque a favor del proyecto. Entonces, esta ley de persecución tributaria, más el acuerdo de Soquimich en el litio con Codelco, aportarán más de 1 punto de Producto Interno Bruto a la recaudación. Esos son los cálculos de Marcel. Pero sabemos que Marcel en realidad, no sé, o es malo para el cálculo o realmente nos miente. Pero de todas maneras no debemos confiar en él. Y espero que los parlamentarios lo entiendan y obliguen al gobierno a bajar el gasto público para el próximo año. Y que por favor, ¿por qué? Porque lo que no estamos alcanzando a cubrir con los impuestos, que ya son un robo, se está compensando con deuda pública, telepensantes. Marcel nos está endeudando hasta el cuello. Entonces yo espero que ese grupo de seres humanos de derecha, que tanto promovieron el concepto responsabilidad fiscal, ¿se acuerdan? Para el segundo mamarracho constituyente, no, los derechos sociales son con responsabilidad fiscal. Tengan ahora y demuestren que es para ellos la responsabilidad fiscal y que no les sigan permitiendo a este gobierno gastar más plata que además ni siquiera llega a los chilenos. Se la roban, se malgasta, sirve para pagar pitutos políticos, no está llegando a la gente. Se la están gastando en ideología, así que esperemos que tengan un mínimo de criterio y obliguen a este gobierno a bajar el gasto público. De lo contrario,
Entendamos la inmoralidad, ¿ya?, de esto. Van a ser nuestros hijos, tus hijos, los míos, y por favor que la gente lo entienda, ustedes compartan estos videos, telepensantes. Son nuestros hijos los que le van a pagar la fiesta a este gobierno. Por eso es tan inmoral que nos sigan endeudando. Una cosa es que se gasten mal la plata que ya tenemos, obviamente, que está mal, todo lo que quieran. Pero es más inmoral todavía que obliguemos a nuestros hijos a pagar la deuda de este gobierno, telepensantes. Por eso es tan grave, por eso tienen que obligar al gobierno a bajar los gastos. Porque si no entra plata, que no va a entrar, porque el deterioro económico es cada vez mayor, nos van a endeudar más. Bueno, querido telepensante, perdón que me indigne, pero es que realmente me enoja que mi hijo tenga que pagarle las fiestas de gobierno. Realmente me enfurece. Telepensantes, con esto voy cerrando. Les traje un video para finalizar el programa. Recuerden, les dejo pinchado el programa de la Vane del lunes, la columna, donde explica la Agenda 2045. No se olviden, compartan estos contenidos, sean miembros de nuestro canal, apoyen y sean parte de la batalla cultural. Soy Claudia Ormeño, para Esfera Pública. Nos vemos mañana. No tenemos que intentar distinguirnos continuamente de los heteros, que es lo que intentan esta gente. O sea, mi vida no consiste en intentar continuamente distinguirme de un heterosexual. Es que parece que tienen que ponerse un bozal en la boca o llevar arneses para decir, sí, mira, soy homosexual y soy distinto a ti. Y luego quieren normalización distinguiéndose de los demás. Yo lo que digo siempre a esta panda de payasos y chiringuiteros que dicen, ¿cómo puedes votar a la derecha, que te van a quitar tus derechos? Digo, vamos a ver, yo antes que homosexual soy Isaac Parejo, antes que homosexual soy autónomo, antes que homosexual soy empresario y antes que homosexual soy persona. Yo voto con el cerebro y con el bolsillo, ¿vale? No con la polla, como quiere esta gente. Mis derechos los tengo y los tendré siempre porque están en la Constitución. Mis derechos no me los da un partido político porque hagan 4 leyes que no sirven para nada más que para discriminar a los hombres heterosexuales, que son las personas más discriminadas en este país.